Me llamo Emilio, apellido Arranz y Bertrán también. Nací en Madrid, pero me considero de la provincia de Burgos. He vivido mucho tiempo en Madrid y llevo como 6 años viviendo en Colombia. A ver. A lo mejor el micro, si quieres también, ahí tenemos micrófonos disponibles. No, tú entendiste, explica. Pues que ha nacido de Madrid y que se considera de Burgos y que has estado 6 años viviendo en Colombia. Muchas gracias. Chévere. Bueno, el tema que me toca es ¿quién tiene el programa? ¿Nos lees? Cuenta. Entre España y Colombia, una vida educando y no violencia. Vaya tema tan difícil. La verdad es que casi nunca hablo y trabajo mucho en educación, pero no hablo tanto. No sé, en los últimos 20 años solo he tenido que hablar 2 o 3 veces. Así que hoy estoy como bastante preocupado. Además, con lo que sabe aquí la gente, quiero dar las gracias a los organizadores de esta actividad, que es una maravilla, mucho éxito. Y también al anterior ponente donde está, porque ha sido un ejemplo excelente de lo que tenemos que hacer en educación. Sí, que pesar que no hay mucha gente que conoce tanto la metodología de Barberena, ¿no? En España no hay mucha gente. Algunos Sí, sí. alguna gente sí, pero... Bueno, entonces vamos a ver si acierto, porque he estado pensando mucho qué podría decir yo en esta sesión. Me imagino que la mayoría habéis pensado algo de violencia, de no violencia. Va muy relacionado con la vida interior, también con la exterior, con la vida, con la muerte. ¿A alguien se le ha muerto una persona importante? Levante la mano. ¿A quién se le ha muerto una persona importante? Muchas manos. ¿Qué ha pasado aquí? No sé. ¿Cómo nos sentimos cuando se muere alguien a quien queremos mucho, una persona querida? ¿Cómo nos sentimos? ¿Pensamos sobre la vida, sobre la muerte? ¿Quién ha pensado alguna vez sobre la vida, la muerte? ¿Qué piensan cuando en estos casos? ¿Nos cuentas tú, por ejemplo? Pues, que me voy a imaginar un montón. ¿Yo qué pienso? Yo pienso que cuando la gente se va, primero te deja aquí todo lo que aprendiste en su paso y en el trato con esa persona. Pues a mí me llena mucho todas las experiencias que puede haber como persona. Y luego pienso que cuando alguien se va en paz, se va sin conflicto, porque los conflictos se quedan aquí. Entonces se va tranquila, se va feliz, se va sin dolor. Bueno, es mi forma de querer pensar. Alberma, ¿nos cuentas algo? ¿A ti quién se te ha ido? Bueno, se me fueron mis padres, mi hermano mayor, una hija, o sea, sí he tenido cerca. No se oye. Y sí, que se le ha ido los padres, un hermano mayor y una hija. Sí. Y, ¿Cómo te sientes en esos momentos? pues he tenido que trabajarlo bastante porque ha sido cada vez difícil. Yo pensaba que estaba, por ejemplo, preparada para la muerte de mis padres, pero en realidad no. Y la muerte de mi hija, que nació con una enfermedad muy complicada, también sabía yo que no duraba mucho, pero igual ha sido muy difícil. Y la de mi hermano, que es la última, fue... ¿Por casualidad alguien le ha matado a un hermano, un familiar?
en este grupo? ¿O conocen a alguna persona cercana que le han matado? Sí, Sí, sí. cuenta. Pues en Colombia a una cuñada le mataron a su hermano y eso es lo más cercano de familia porque matar en Colombia no ha sido tan extraño, tan raro. Hubo una época especialmente que era el pan cada día. Bueno, llegué a leer un libro con textos de Gandhi. Decía, todas las personas son hermanas, somos hermanas. En realidad decía, todos los hombres somos hermanos, pero a lo mejor la traducción del idioma hindú es todas las personas somos hermanas. ¿Han escuchado esa frase alguna vez? ¿Nos cuentan? ¿Alguien ha escuchado esa expresión? Sí. Y nos cuentas un poco dónde lo has escuchado. Yo creo que lo habré escuchado en diferentes entornos, desde eso, igual de institutos como AMI o dentro de la iglesia o no digo pequeño. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, saben que ahora hay guerra, pues hay muchas guerras, no solo hay una, hay varias. Pero hay una muy famosa en Ucrania, que ya están contabilizando en estadísticas como 300.000 personas muertas. ¿Son hermanas también o son personas que están, son números que figuran en la estadística? ¿Tú cómo lo ves? Sí. Yo sí siento que son hermanos y hermanas. O sea, siento, fíjate, sí, profundamente lo creo así. A veces quizá falte el conectar, ¿no? Y ponerle verdadera conciencia y pensar en eso verdaderamente, porque si fuera así, llevaría a movilizarte, ¿no? A hacer algo para que eso no ocurriera o no sé. A la calle y decir que no se manden más tanques, que no se manden más armas, y eso favorece que cada día haya más muertos y no resuelve nada. Si es que hay que resolver lo que ellos dicen que hay que resolver. Sí, 6 millones de personas han huido de Ucrania para no participar en la guerra. 6 millones. Bueno, para no participar también porque les rompían las casas, les bombardeaban los edificios. ¿Alguien sabe cuánto dinero estaban gastando los países en la guerra de Ucrania? ¿Alguien arregló algo? ¿Tú sabes algo? ¿Alguien? ¿No? ¿Alguien arregló algo? Dígate. Miles de millones de... Miles de millones, vamos a ver. Miles de millones. Sí. Sí, porque solamente un misil o un tanque ya tienen precios resueltos y se están gastando y se están utilizando para destruir, para acabar con la vida. Pero miles de millones de euros. O sea que no son pesetas. Y algunos todavía pensamos en las pesetas. Sí, con los dólares. Si puedes pensar como quieras, en recursos que se podrían estar utilizando precisamente para el desarrollo de una nueva nación. Miles de millones. ¿Qué se puede hacer? Pongamos, vamos, yo he mirado y sí, sí son miles de millones. ¿Qué se podría hacer, por ejemplo, con 1.000 millones de euros? ¿Qué se podría hacer? ¿Alguien ha visto esa cantidad en algún lado? Sí. ¿Qué se podría hacer con 1.000 millones de euros, por ejemplo? Ayudar a la gente. 1.000 millones. Si alguien tiene por ahí una calculadora, saben que la mitad de la población del mundo vive con 2 euros al día. La mitad de la población mundial vive con 2 euros al día.
no sé. Y luego otros gastos como eso solo es en armamento, lo que tú dices. El dinero que gastan para formar a los militares para que maten bien, a gusto, que sean eficaces, para destruir edificios, puentes, investigación, gastos. Bueno, pues esto es como un aperitivo para ver cómo sentimos la violencia y la no violencia. Es muy importante sentirse bien, estar tranquilos, pero también hay violencia exterior, ¿no? Me ha gustado que en la escuela de Barriana leen los periódicos, qué importante es eso. No somos solo nosotros, somos también la sociedad que nos rodea, ¿no? Me imagino que todos vosotros habéis pensado mucho en la no violencia, Yo recuerdo, quisiera comentar que la no violencia no es algo moderno. ¿Quién la inventó? ¿Gandhi? No. ¿Quién la inventó? En los Vedas hace 5.000 años y me decían que ahimsa era no hacer daño. A mí. Los Vedas, ¿de cuándo eran más o menos? Bueno, dice 5.000 años antes de Cristo y no sé más. Sí, así es. Hasta 10.000 años religiones, a nivel de religión, no sé, los Vedas si es de alguna religión o como eso que es Buda y todo eso. Son la Pero gente de muchas. 10 siglos antes de Cristo ya hablaban de no violencia, algunas religiones. Bueno, varias religiones. Lo que pasa es que después, no sé qué pasó con las religiones. Porque, por ejemplo, en la India hablan muchísimo de la no violencia, pero en todo el mundo. Y tienen incluso armas nucleares. Con los pobres que son y tienen armas nucleares. Bueno, siempre ha habido personas que por motivo de conciencia no les ha gustado la violencia. Así de, habrán oído hablar de las personas desertoras, ¿no? ¿Qué es un desertor o una desertora? ¿Qué es? ¿Quién sabe eso? No quiere luchar, se va, en la guerra se va. Precisamente, es que las noticias son un poco... Precisamente en la guerra de Ucrania han matado desertores. Los rusos y los ucranianos. Y han visto jóvenes que no querían ir a la guerra tanto en Rusia como en Ucrania. En algún periódico he leído que hasta 600 desertores han matado. Sí, yo no sé, Yolanda, si tiene noticias. Hay campañas de apoyo a los desertores, algunos escapan y se van, pero otros no consiguen irse. Bueno, el problema es que hemos abierto las fronteras para que esa gente llegue. Hemos acogido a las personas desertoras, pero pocas, que quieren ir de la guerra para no coger las armas. Lo tienen muy difícil. Desde Mujeres en el contra la guerra apoyamos la llegada de personas desertoras en general y muy difícil. Muy difícil por los temas de entradas. Los países masivamente quieren entrar en Finlandia y las fronteras de Finlandia están cerradas. Tenemos que presionar. De momento tenemos unos cuantos en Madrid. Hemos escuchado hablar de los jóvenes que se escondían en cuevas, que han estado años y años escondidos esperando a que pase la dictadura para salir fuera de la cueva o de los zulos o de, no sé cómo se llama eso, en algunas viviendas ponían una habitación aparte, la tapaban con un armario como fuese o un sótano y ahí se escondían personas que no querían participar en la guerra. También había personas que se autolesionaban, personas que se dañaban una mano o un pie, o se echaban polvos en los ojos para quedarse ciegos, con tal de no participar en la guerra. Y
Bueno, si alguien sabe algo más de las religiones, pues es que quienes hemos nacido en la religión católica pensamos que Jesucristo 2000 años, pero es que hay religiones de 10 siglos antes de Cristo. Ya había religiones y realmente no hay ninguna religión que esté a favor de la guerra, pero muchas religiones, las mismas instituciones religiosas han organizado guerras. Ha habido papas que eran generales de ejércitos en algún momento. Y las cruzadas, no, hablando de lo que conocemos por estos lados. Imaginamos que en otros lugares también, sí. Bueno, y yo quería contarles, pues aquí seguramente hay personas más expertas en historia, pero hay informaciones documentadas ya de que en el siglo XII a.C. hubo una huelga. Me imagino que hubo huelgas antes, pero esa está documentada. Estaban construyendo las pirámides, en concreto la de Ramsés III, y no les pagaban con sacos de trigo para que hicieran el pan. Y masivamente se pusieron en huelga y suspendieron la construcción de las pirámides por un tiempo largo. Bueno, eso es algo que está escrito, porque ahora ha habido otras huelgas. Pero luchas, o sea, la lucha no tiene por qué ser una guerra. En el Imperio Romano, los patricios y los plebeyos, pues hubo una época entre los siglos V y III a.C., que los plebeyos se fueron de Roma, empezaron a organizarse autogestionadamente en las afueras, porque los plebeyos no tenían dignidad humana, no tenían derechos como personas y querían presionar a los patricios. Una de las formas de presionar, aparte de dejar de servirlos, era exigir que se tomaran decisiones democráticamente por voto. Ya viene la palabra plebiscito, de la plebe, del Imperio Romano, que la plebe se sublevó contra los patricios y sufrieron persecución, se tuvieron que ocultar. Poco a poco el cristianismo se fue desarrollando a base de gente inteligente también que escribía. Ya en aquella época ya empezaron a escribirse libros, bueno, anteriormente también en Grecia se escribieron muchos libros de filosofía, pero en la época del Imperio Romano, ya hasta el siglo III, pues los apologistas cristianos como Gratiano, Justino, Clemente, Orígenes de Alejandría, Tertuliano, Cipriano, Hipólito Lactancio, todos los grandes teólogos de la época, hablaban todos ellos en contra de la colaboración con el ejército, en contra, con frases y expresiones bastante claras, contundentes, de no participar. De hecho, pues esto, ahora que tenemos Google, Internet, eso se puede comentar, pueden buscar la Legión Tebana. La Legión Tebana era una legión del Imperio Romano de Tebas, que Tebas estaba en Egipto, ahora no sé dónde estaba. ¿Alguien ha ido por Egipto? ¿Sigue Tebas por ahí? No, 6.000, eso pueden anotar la Legión Tebana porque el Google sigue. Bueno, y hubo unos objetores, pues hubo muchos, pero algunos más famosos que otros, pues porque ha salido publicado en los libros de aquella época. Por ejemplo, Maximiliano era un cristiano militar y en un momento, no sé si ni siquiera fue al servicio militar. Ya antes le hicieron un juicio
fue condenado. Su padre estaba desesperado también, porque cómo es posible que mi hijo no quiera ir al servicio militar, al ejército del Imperio Romano. Maximiliano de Tebesa, en concepto de católico, de cristiano, en aquella época creo que se llamaba cristiano. También en y Celedón, y son los patrones de la ciudad de Calahorra, y son objetores de conciencia. Y en León, Marcelo, pues también San Marcelo, objetores de conciencia. Hay documentos muy detallados de los juicios que hicieron a estos objetores. Luego cambió los apologistas cristianos, pues hubo uno que cambió de opinión, San Agustín le decimos ahora, y en la época del año 312, que es cuando Constantino se convirtió al catolicismo, y dijo, bueno, no, esto ya, yo soy católico, el catolicismo es la religión oficial, entonces todo el mundo tiene que ir al ejército. Desde entonces los apologistas ya fueron cambiando de opinión. Vino un poco la Edad Media, ya saben que en la Edad Media hubo bastantes guerras de religión, muy reconocidos. ¿Y qué pasó? Que en aquella época hubo una guerra de Estados Unidos y pidieron el impuesto para la guerra. Dijeron solamente el 3%, pero él dijo no, yo no pago eso, yo no. Entonces le metieron a la cárcel. Su tía le quería mucho y iba a pagar el 3%, pero dijo no, ni aunque me lo pague mi tía. Y él siguió en la cárcel. Claro, en aquella época eso, pues, una sola persona, aunque lo publicó, escribió un libro sobre desobediencia. Él decía que la desobediencia era importante. ¿Cómo será eso que es la desobediencia? En la mayoría de los colegios nos dicen que lo más importante es obedecer al profesor. Antes decía que hay momentos que por motivos de conciencia era obligatorio desobedecer. Casi parece contradictorio, pero colaborar con la guerra, aunque sea dando dinero, pues no. En cuanto a fechas, pues vendría Tolstoy, que era Tolstoy de donde era. Era ruso. Era de Rusia. Él, claro, muy famoso, muy escritor, escribió muchas cosas. Y Tolstoy en concreto tenía mucha conciencia cristiana y admiraba y meditaba mucho el Sermón de la Montaña. Y decía que imposible. Siempre animaba a todo el mundo a que no participase en la violencia y que no fuese a la guerra. También era un gran educador. Por fechas, pues luego vendría Mahatma Gandhi. Ya saben, Gandhi en la India, era de la India, estudió en Inglaterra. Sus primeras acciones de no violencia fueron en Sudáfrica y luego en India. Lo que tiene Gandhi es que hizo un movimiento muy grande, o sea, conseguir que un país se independice de Inglaterra sin usar las armas, que en aquella época Inglaterra era el mayor imperio que había. O sea, tenía un poder, todavía hoy día tiene mucho poder, pero en aquella época lo que ahora es la Commonwealth era todo el imperio británico. La mayoría de ellos han leído sus libros mutuamente, unos a otros. Gandhi se escribía con Tolstoy, no sé si con Perón, no sé si se escribió, posiblemente también, aunque se llevan unos años de diferencia. Martin Luther King, pues claro, leyó todos los libros de los anteriores. Bueno, Martin Luther King, pues, es que fue una vez a un cursillo de no violencia y es donde se convirtió, no me acuerdo quién era el que daba el cursillo, lo tengo anotado en el blog, pero no recuerdo. Sí, ¿quién? Howard Lapson. Es posible, sí, es verdad. Fue un cursillo y ahí se dio cuenta de que ese era el camino, ¿no? Y desde entonces empezó a trabajarlo
y mucho anteriormente hablaban de la desobediencia, pero también allí en concreto con Luther King el tema de lo que es la acción directa no violenta, la acción no violenta. Si uno se mueve de un lado para otro puede encontrar personas que están en línea y en el espíritu de la no violencia y que a lo mejor no han leído ni conocen lo que ha hecho Luther King. Imagino que muchos de vosotros habéis participado en actividades sin violencia y no habéis leído todo eso. A mí me sorprendió, por ejemplo, para mí me parece que Colombia, por ejemplo, que hay mucha violencia o ha habido mucha violencia, todavía hay, cada día en los periódicos sale, pero también hay muchos ejemplos de no violencia en Colombia, muchos. En concreto las comunidades de paz. Yo visité, creo que 2 veces, la comunidad de paz de San José de Apartado en Colombia y me sorprendió que nadie conocía a Gandhi, no sabía nada de Gandhi. Ellos se habían inventado la violencia por su propia conciencia, ¿no? Sí, la no violencia, por su conciencia. ¿Sí? Se han oído hablar de Jean Sartre, es un historiador muy conocido porque ha estudiado los conflictos sociales y internacionales y ha estudiado cuáles son las acciones no violentas que se dan. Tiene una lista de 198 acciones no violentas posibles que se pueden utilizar para resolver los conflictos sin violencia. Disculpa, ¿cómo se llamaba este hombre? ¿Cómo? ¿Cómo se llama este señor? Jean Sartre. Habrán oído hablar de los quintos, ¿no? Que cuando alguien era con 18 años, eran los quintos y entonces las madres protestaban para que no querían que sus hijos fueran, por ejemplo, a la guerra de Cuba. No sé si han oído hablar de la guerra de Cuba. Y la guerra de Marruecos, que España tenía intereses en Marruecos y hubo guerras y cuando reclutaban soldados, pues las madres salían. También ha habido escritoras que han escrito libros, novelas con un enfoque no violento. En España, bueno, yo quisiera mencionar también un grupo muy interesante como la comunidad del Arca. Se nos puede dar más en varios países, sobre todo, como dice ella, en España y en Francia. Yo creo que más en Francia, pero luego pasaron a España y pues tuvo mucha... También hubo un inspector de educación, no me acuerdo, que se inventó lo del 30 de enero y la gente siguió mucho. Ah, sí. El caso es que con el franquismo y todo, pues incluyendo con el franquismo, hubo cierto movimiento de no violencia en España durante la dictadura. Bueno, y entonces resulta que un día nací yo. Nací en un lugar muy conservador, donde no había innovaciones, aunque también hubo anteriormente, ¿no, Yolanda? Yo nací en un lugar muy conservador. Como las familias, aquí ha sido muy tradicional que las familias sean autoritarias, machacadoras, ¿no? En Colombia más todavía, yo creo. Yo me sentía mal de pequeño porque me gritaban, me decían que era grosero, cuando yo en realidad lo único que hacía era hacer lo mismo que las personas mayores, ¿no? Pero las personas mayores sí lo podían hacer y decir groserías, pero los niños se nos prohibían y a mí me sentaba mal. Y resulta
Pues yo cuento eso porque, no sé, los hermanos, cada uno tiene su historia. Yo vi el nodo una vez y ponían la guerra mundial. Pues, había imágenes y me pareció terrible. Me quedé conmovido, me sentí muy mal. Yo tenía 5 años, 4 años. Y además en mi pueblo, pues Mambrilla, tenía que ir a Mambrilla. En Mambrilla un señor mató a su mujer y la gente se puso histérica y llegó la Guardia Civil con fusiles. Yo tenía 5 años, nunca había visto eso, me sentó muy mal. Luego ya vino la primera infancia, no, la segunda infancia, que casi fui feliz, pero tenía bastante conciencia social hasta que maestro, bueno, pero me tocaba pagar servicio militar, tenía que ir al servicio militar. Yo ya tenía suficiente conciencia como para decir que no quería, pero en el ambiente en que yo estaba, pues, no conocía a nadie que se negara al servicio militar en aquella época. Había escuchado que había personas que se negaban al servicio militar y les metían en la cárcel, 3 años de cárcel. Luego, cuando salían de la cárcel, todavía estaban en edad militar, entonces les volvían a meter otros 3 años. Yo no estaba dispuesto a eso, así que pues me fui al servicio militar, procuré no tener ninguna fotografía. La bandera la besé muy poquito. Pero bueno. Pero con todo eso llegó algo importante, y es que llegó la transición democrática. Y ahí sí había pluralidad de ideas, iniciativas, muchas iniciativas. En esa época fue cuando TPV se hizo famoso y por ahí en el 71 hicieron el primer grupo de objetores no religiosos. Bueno, pues tenían sus ideas religiosas, pero se declaraban como objetores por motivos de conciencia, sin más, no por motivos de religión, ¿no? Y yo, con mi interés social educativo, pues ya empecé a trabajar en educación y había unos movimientos muy potentes de educación, que eran los movimientos de renovación pedagógica, hasta tal punto que se inventaron las escuelas de verano. ¿Qué eran las escuelas de verano? Se reunían, ¿cómo? ¿Tú fuiste a la escuela de verano? San Fernando, sí, nos conocimos por la época, yo creo. Era todo muy autogestionado por los mismos profesores, principalmente de primaria, también había secundaria, pero bueno, primaria es donde más cantidad hay de profesores. Y había escuela de verano en Madrid, en Barcelona, eso era, no va más, hasta 1000 profesores se reunían, había cursos de esto, del otro, de lo demás, había cursillos. Y llegó, resulta que en la lista de cursos había curso de educar para la paz. ¿Qué os parece? Genial. Y yo, pues claro, me apunté a un curso de educar para la paz. Y ahí estaba Ovidio, por aquí no está, pero Ovidio es de los primeros objetores en Madrid, que afortunadamente todavía mantenemos su amistad como objetor y otros objetores. Entonces me fui enterando de esto, de lo otro, ya me enteré que había un lugar que llamaban la Casa de la Paz, que es donde el MOV, pero ya se llamaba la Casa de la Paz de otros 70 y tantos, por ahí. Yo me acercaba cuando salía de trabajar, me iba a la Casa de la Paz, me enteraba de las cosas. También hubo un cursillo en las escuelas de verano que me llamó mucho la atención, que era un curso de juegos cooperativos. ¿Qué sería eso, de juegos cooperativos? Y lo llevaba, pues lo digo, porque es que llamaba mucho la atención, Miguel Martínez, Miguel Carlos Martínez, que todavía anda por aquí de profe, ¿sí? En Madrid. Y me animé tanto que hasta yo mismo propuse cursillos en las siguientes sesiones de las escuelas de verano.
en la de Madrid, una que hubo en Getafe, Es verdad que la Casa de la Paz estaba en la calle de Desengaño, no será por eso. pues no. Puede ser por eso. No sé si la cambiaron de lugar, sí, se pasó, sí. Y en Getafe, bueno. Y entonces, con unas y con otras, me enteré que había un campamento de no violencia. ¿Qué podría ser un campamento? Era como esto, pero en verano. Se hacían muchas cosas raras, pero en verano. En verano, ¿por qué? Porque estaba muy relacionado con la educación. En verano había vacaciones escolares. Yo el que más recuerdo fue el campamento de Landa. Tú no fuiste al de Landa, ¿no? Pero Landa era un lugar famoso porque allí se hizo el Congreso del MOC también, ¿sí? Landa está por el País Vasco, ¿no? Está en Vitoria. Allí yo era del grupo de objeción de Madrid, entonces nosotros en Landa lo que planteábamos era el servicio civil alternativo con planteamiento a la insumisión. Entonces en el Congreso de Landa lo que se dijo era que no aceptábamos el servicio civil porque era un reconocimiento al ejército y luego mano de obra barata. Y entonces se planteó la insumisión por parte del grupo de Bilbao. Y entonces nosotros, los de Madrid, estábamos con ver si a nivel de objeción se reconocía en la Constitución y en aquel momento éramos alegales. Ni estábamos reconocidos como derecho a la objeción de conciencia, ni tampoco se negaba porque había una ley que hizo Gutiérrez Mellado, que era una transición hasta el reconocimiento de la objeción de conciencia en la Constitución. Y entonces ya se planteó la insumisión en Landa. Sí, en el MOC. Entonces, pues la verdad me animé muchísimo en aquel campamento, casi que me convertí a la no violencia en aquella época, hasta el punto de que me metí en el grupo organizador para los siguientes campamentos de no violencia. En concreto, se hizo uno en Lupiana y otro en el Teleno. Ya sabes, con este verano por el incendio. Luego ha habido más campamentos y eso, más que nada eso se fue convirtiendo en el campamento del MOC, pero no era exclusivo del MOC, ahí participaba todo el mundo que quería, sí, se organizaba, sí. Yo me enteré luego, revisando documentos, que ya había campamentos de no violencia anteriormente, ya hubo. En concreto, por Cáceres, en Plasencia, no sé si tú habrás escuchado algo de eso. No, de Plasencia. Y lo que sí que es cierto es que había tanto movimiento, porque en aquella época estaba el movimiento de objeción de conciencia y ya estaba empezando la campaña contra la OTAN. Había tanto movimiento antimilitarista que hasta se hizo un campamento especial de educación y no violencia y educación, aunque llevaban el mismo espíritu, pero más enfocado a la educación. ¿De qué fechas está? Dime. ¿De qué fechas estás hablando? ¿Cómo? ¿Qué fechas? ¿En 90? O sea, los primeros campamentos. No, en 80 y tantos. 80 y últimos. Sí, no, pero sí, 80 y algo, sí. Sí, porque se juntaba con el movimiento anti-OTAN, que la OTAN, la consulta de la OTAN, el referéndum fue creo que en el 85 y ya estábamos en esas movidas. En concreto, yo quiero mencionar que hubo un potenciador muy... Yo tuve esa situación y tomé una decisión y decirme. No hay remedio. Puede ser, no, un momento. Aquí hay personas que están en el Ministerio de Educación y si tienen remedio, ¿pueden dar alguna ayuda, alguna sugerencia? Profesores que trabajemos en... Yo soy una de ellas. Cuéntale cómo lo...
Sí, bueno, yo qué sé, yo creo que tiene mucho. A mí, por ejemplo, en este tipo de encuentros me ayuda mucho. Al final es encontrar un poco, pues, alternativas que puedas ir haciendo a la vez que sabes que estás en un medio muy constreñida, ¿no? Pero si vas un poco alternando esos lugares, ese ámbito de trabajo con otras formaciones y otras influencias, otras inspiraciones que te abren un poco la mente, pues mejor preparada estás que otras personas que solo tienen la concepción de la educación desde lo formal e institucional del Estado. No sé. El objetivo de este encuentro precisamente es que mañana vamos a dedicarnos la mañana a eso, es precisamente ver si abrimos un núcleo de personas que empecemos a aprender sin necesidad de romper, de salirse, quien quiera hacerlo, pues que se prepare para hacerlo también, pero es más allá del trabajo, en principio de esta tarde y sobre todo de mañana a mañana, responder a tu pregunta. Responder juntos a tu pregunta. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que perfecta manera de concluir, ¿no? Sí. La mañana. Así que... Pues vamos a hacer ahora 15 minutitos de descanso. Miguel, Miriam y Tinus Weindecker, no sé si le conocen a Tinus, creo que estaba por la Comunidad de Madrid haciendo actividades todavía. Ellos han tenido mucha repercusión en educación, posteriormente especializándose en algunos de los aspectos. ¿Sí? Como cualquier otro movimiento, grupo y personas, pues fueron cambiando y yo no sé ahora cómo estará el grupo de Sustitución, no sé cómo sí que, pues yo cuento cosas mías como algo histórico porque también es un poco historia de la sociedad. Yo recuerdo que, bueno, como era inquieto, pues estuve en un sindicato, me liberaron para el sindicato, me dijeron que te mueven mucho. Entonces, en el sindicato, cuando había algo de Educar para la Paz, me mandaban a mí. Una vez me mandaron a Málaga y vi un librito y yo di mi charla. Desde entonces me he dado casi más charla segunda, creo. Pero vi un librito que decía, jugamos todos ganan. Eso me llamó mucho la atención, era pequeñito. Pero desde entonces con eso y los juegos cooperativos de Miguel Martínez, yo digo, jugamos a ganar, ¿no? Jugamos a ganar. Pero todos, no unos ganan y otros no. Elena también sabe jugar a ganar, sí. Bueno. Inclusive, en mi relación con el sindicato, organizamos lo que se llamaba Primer Congreso de Educar para la Paz. Eso creo que fue en el 86. Tú no fuiste a ese. Yo no le conocía todavía. Vale. Luego, 2 años más tarde, hicimos el segundo. El primero lo hicimos en el instituto, ¿cómo se llama? Están embajadores. Cervantes, sí. Bueno, llegaron a ir 300 maestros, eran casi todos maestros de toda España. ¿Qué se hizo? No se hicieron grupos como este, no. Se hacían grupos de 20, de 25, se hacían Educar para la Paz en un aspecto, en otro, en primaria, en secundaria, desobediencia civil, acción directa, se hacían muchos. Y fue un encuentro muy importante porque se difundieron mucho las publicaciones del grupo de la Asociación Pro Derechos Humanos. Había un seminario que igualmente, pues me imagino ya no se le escucha, seminario de la Asociación de Derechos Humanos. En concreto, el libro de juegos cooperativos que se decía de Paco Cascón, que lo hicieron varios, pero también otros libros que se difundieron muchísimo y se retenció, hasta tal punto de que en España empezaron a crearse grupos de Educar para la Paz en muchos lugares. En Extremadura hubo el de Cantabria, en Barcelona, en Cataluña, en Valencia, en Sevilla, incluso en Canarias.
Y aunque ahora ya no son grupos, pero hay personas ahí impulsando todo eso. ¿Y en Mambrilla? ¿En dónde? No solo grupos, sino que se hicieron... Galicia, no podemos olvidar Galicia con sus hogares que se murió desafortunadamente con cáncer. ¿Tú eres de Galicia? ¿Sabes algo? ¿Nos cuentas algo, por favor? Pues que los encuentros de paz con Suso eran una maravilla. Y cuando tú estás estudiando y de repente vas a uno, pues te enamoras de la profesión. Y pues que era un ser de luz, absolutamente. Sí. Y empezaron a surgir otros grupos más formales, por decir, o más institucionales, la Universidad para la Paz en Sant Cugat, que todavía está funcionando, en el País Vasco, ¿cómo se llama? Guernica Goratur. Sí, y a raíz de eso, pues se han ido germinando grupos, estudios universitarios, como los estudios, bueno, en Barcelona, claro, ¿cómo se llama el de la Universidad Autónoma de Barcelona? Incluso nosotras, pues decimos nosotras, llegamos a hacer un grupo especial en Madrid, el colectivo No Violenta Educación, y llegamos a tener nuestra propia escuela de verano. Cuéntanos, Yolanda, que tú ahí sí participaste. Bueno, es algo que no tenemos ahora, ¿no? La posibilidad de hablar con otros maestros y maestras que pasan por tu propia experiencia. En Madrid se cerraron los técnicos de profesorado, no hay técnicos de